Bienvenidos a este espacio de reflexión. Un saludo a todos los que nos siguen a través de esta red social. Pues que el Señor abra sus oídos, les conceda la sabiduría y también para que puedan seguir disponiendo su vida, para que el Señor nos deje, para que el Señor los toque y los guíe hacia el encuentro definitivo con Él en la eternidad. Pues vamos entonces hoy a escuchar el Evangelio de San Mateo y dejar que el Señor nos hable a través de este hermoso texto. Hoy vamos a escuchar el capítulo 21, versículos del 33 al 46. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, le puso una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, envió a sus servidores para exigir a los viñadores los frutos que le correspondían. Pero los viñadores aprendieron a los servidores, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a un tercero lo apedrearon. De nuevo envió a otros servidores, en mayor cantidad que los anteriores, pero los trataron del mismo modo. Por último, les envió a su hijo pensando, respetarán a mi hijo. Sin embargo, al ver al hijo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. Entonces lo aprehendieron, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Le respondieron, acabará sin compasión con esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Jesús les preguntó, ¿acaso no han leído en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores fue transformada en piedra angular. El Señor fue quien realizó esto tan admirable a nuestros ojos. Por eso les advierto que Dios les quitará el reino a ustedes para dárselo a un pueblo que produzca sus frutos. Cuando los sumos sacerdotes y los fariseos escucharon las parábolas de Jesús, se dieron cuenta de que las decía por ellos. Querían apresarlo, pero temían a la gente que lo consideraba un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los viñadores asesinos, también entendida como la parábola donde la viña es entregada a otros viñadores, hace una clara referencia al rechazo que Jesús experimenta de parte de los jefes de su pueblo. Hay un rechazo manifiesto en el Evangelio. Así lo expresa el Evangelio de San Mateo. Fíjense que en la primera lectura que vamos a escuchar en este día, viernes, está tomada del libro del Génesis, del capítulo 37. ¿Qué vamos a escuchar en la primera lectura? El rechazo de los hermanos de José, que lo llevan, que va con ellos y luego lo quieren matar y terminan vendiéndolo a unos ismaelitas. Y así José terminará rechazado, su padre pensará que lo han matado porque le entregan la ropa manchada de sangre, de oveja, y José terminará en Egipto. Y ya conocemos la historia de José. ¿Cómo termina la historia de José y sus hermanos? Pues que José se vuelve el principal administrador en el reino o en el imperio en Egipto, y el faraón lo pone al frente de toda la casa, de todo el imperio. Y así, cuando viene la gran hambruna, los hermanos de José van a ir a buscar alimento y ahí él se les va a revelar. Los hermanos tienen miedo, pero José ve cómo toda su historia,
que en aparente tragedia anterior ha resultado en el plan de Dios en una bendición para sus hermanos, porque terminará expresando: el Señor quiso que yo estuviera aquí para bendecirlos a ustedes ahora. Entonces hace una transformación de su mentalidad. Cualquiera puede ver una tragedia en los inicios de la vida de José, pero José nos ayuda a entender que ese rechazo que ha sufrido ha servido para bien de su pueblo, no solamente de sus hermanos, sino de todo el pueblo, que por esto llegan a la tribu de Judá. Así es como llega a vivir en Egipto, y después de muchos años pues terminarán siendo esclavos y luego liberados por Moisés. Pero bueno, esa primera lectura ya nos introduce también en este texto que hoy hemos escuchado, donde el hijo querido del padre es rechazado, y expresa el Evangelio de San Mateo que lo llevan fuera de la viña y ahí lo matan, como una referencia para decir que a Jesús lo llevaron fuera de las murallas de Jerusalén hacia el Gólgota, donde lo van a sacrificar, donde lo van a matar. Entonces, ahora viene en la salvación de Dios para nosotros, en la historia salvífica de Dios, hay una relación aquí cristológica, o una interpretación cristológica, y también eclesiológica. ¿Cuál es esto? Bueno, primero, que el hijo rechazado es Jesús, que al ser rechazado se convierte en lo mejor, es la piedra angular, como expresa el Salmo 118, que fue aplicado a Jesús también en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, o en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11, donde se menciona que la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Este texto de Salmo 118 fue aplicado expresamente o directamente a Jesús, el rechazado que se convierte en la piedra angular que sostiene a todo este nuevo pueblo al cual se le va a dejar esta viña. La línea eclesiológica es que la advertencia que Jesús hace a ustedes, a ese pueblo que le rechazó, les quitará el reino a ustedes para dárselo a un pueblo que produzca sus frutos. Ese pueblo es la iglesia primitiva, la iglesia actual. Ese nuevo pueblo somos nosotros. El llamado del Evangelio, la invitación del Evangelio en esta línea catequética de enseñanza es a tener cuidado de no volver a caer en el desprecio hacia Jesús. Tener cuidado de no despreciar a Dios en nuestra vida, porque se nos puede quitar ese favor de Dios, se nos puede quitar ese reino y dárselo a otro. El Señor es despreciado y entonces elige a un nuevo pueblo. Ese pueblo somos nosotros. Debemos tener cuidado de ser fieles servidores de Jesús, de ser fieles discípulos del Señor, de dar frutos, no de vivir como vivía el pueblo de Israel, pensando que por ser el pueblo elegido, pues vivían en esa soberbia estéril, sino vivir en la humildad que dé frutos, en la humildad que nos lleve a vivir nuestra vida como verdaderos discípulos que den frutos, que respondan a Dios con el compromiso de la fe, con el compromiso de su vida en la vida ordinaria. Ahí donde se manifiesta la fe del cristiano, pensamiento, palabra y acción que forman la personalidad del cristiano. Somos el nuevo pueblo de Dios. Demos testimonio y hagamos presente que somos ese pueblo elegido del Señor. No hagamos estéril en nuestra vida la gracia de Dios. Pues pidamos al Señor que nos conceda la gracia de vivir como cristianos comprometidos, que al final entreguemos buenas cuentas a aquel que ha puesto en nuestras manos toda su obra. Pidamos al Señor entonces la gracia de conducir a nuestros hermanos, a todos, llevarlos hacia el encuentro de Jesucristo.
Vamos a pedir al Señor que nos ayude en nuestra vida cristiana, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, a dar muy buenos frutos de vida cristiana, muy buenos frutos de salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.